¿Cómo está mi hermano? Dios les bendiga a los que se han conectado hoy día. Esta es la última de nuestras clases. A ver, aquí. Así que ahí. La última de nuestra clase. Así que vamos a comenzar con una oración. Hermano Cristian, ayúdenos con una oración. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu bondad, tu grande tu misericordia, esperando, Señor, que este día sea provechoso para nosotros, Señor, el hecho de poder estudiar tu palabra, Amén, Señor. poder, Señor amado, extender nuestro conocimiento acerca de ti, Señor, sabiendo que usted es un Dios grande, fuerte y misericordioso, pero aún así, Señor, se conduele de nosotros que somos Bendito. faltos en gracia, Señor. Así que esperamos que tu buen espíritu, Señor, nos guíe en esta noche, en este estudio. Usted también bendiga a mi pastor, Señor, el cual nos dará esta clase. Gracias, Y a todos los conectados, Señor, usted también pueda dar de esa bendita gracia para que lleguemos, Señor, a un buen conocimiento de tu palabra. Amén. Bendiciones te rogamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, Gloria a Dios, hermano, a todos los que se han sumado. Vamos a comenzar de inmediato, ya para poder... ahí sí, vamos a comenzar de inmediato para poder terminar en el tiempo que hemos determinado trabajar en estos días. Ya hemos estado viendo, hemos estado revisando partes fundamentales de lo que nosotros conocemos como las doctrinas de la salvación. Así que hoy día vamos a terminar este ciclo de exposiciones que hemos estado haciendo estos 3 últimos miércoles del mes de octubre, y vamos a terminar con esta última parte que es la justificación. Ya esta palabrita de justificación o este concepto, ¿qué es la justificación? Estuvimos viendo qué era la redención, cómo Dios redimió, cómo Dios escogió, cómo Dios compró, ¿ya? Ese era el término que veíamos. Compró, la palabra redimir era comprar, ¿cierto?, a un esclavo para dejarlo libre. Entonces en la primera clase vimos cómo Dios nos compró, vimos un poquito ahí a quién le pertenecíamos y cómo Él nos compra, qué precio pagó para comprarnos y cómo nos dio la libertad. Ya después estuvimos hablando sobre la expiación. Ya una vez que el Señor nos compra, Él dice que expía nuestro pecado. ¿Y qué era expiar? Era cubrir. Ya eso lo vimos la semana pasada. Cubrió nuestro pecado y vimos toda la imagen que hizo Dios a través del Antiguo Testamento para establecer este concepto, cómo a través de los sacrificios Él fue implantando este concepto de que no había perdón de pecados, no había perdón de pecados sin antes un sacrificio, sin que este pecado sea cubierto. No nos podemos presentar ante Dios sin que hayamos estado cubiertos. Por eso vimos la palabra expiación, cómo Dios expió mediante su sangre nuestros pecados, cómo Él pagó el precio por nuestro pecado. Entonces, si fuéramos haciéndolo como en una cadena, tenemos a Dios que nos compra de un antiguo dueño
¿cierto? Donde éramos esclavos, Él va y nos compra por precio, nos saca de ahí, venimos sucios, con pecado, y Él nos cubre mediante la expiación. Y hoy día vamos a ver cómo nos presentamos entonces ahora frente a Dios con este otro concepto que es la justificación. ¿Ya? Entonces, esta doctrina, les vuelvo a mencionar, gran parte de lo que comparto en estas clases lo he sacado de este librito, ya, de este librito que está aquí. Se llama Teología Bíblica y Sistemática de Meyer Perlman. Ya, Teología Bíblica y Sistemática de Meyer Perlman. Si tienen la oportunidad de repente encontrarlo por ahí, se los recomiendo. Entonces, de ese librito vamos a estar extrayendo, o extraje yo gran parte del material que he compartido en estas 3 clases. ¿Ya? Entonces, primero, tenemos que, como introducción a esta doctrina de la justificación, tenemos que esta doctrina determina de forma concluyente al cristianismo como una religión de gracia y fe mediante la muerte de Cristo. O sea, a través de esta doctrina es que nosotros entendemos que el cristianismo, la religión cristiana, se basa en la gracia y en la fe mediante la muerte de Cristo. No sé si tuvieron la oportunidad de ver un poquito el video que les compartí de la predicación de Paul Washer. No sé si tuvieron un poquito el tiempo de verla. Ahí él dice una frase muy buena donde dice que las religiones están agrupadas solo en dos esferas, las que son por obras y la que es por gracia. ¿Ya? Él habla de que muchas veces dice hay miles de religiones en el mundo, pero esas miles de religiones del mundo solo se clasifican en 2 tipos, por obras y por gracia. Dentro de la... Hay un microfonito abierto por ahí. Y dentro de la categoría de religión por gracia, la única religión que existe que cree esto es la religión cristiana, evangélica, protestante, podríamos decir, para diferenciarlo de todas las demás. Por lo tanto, es importantísima esta doctrina de la justificación, ya que con ella nosotros entendemos y debemos entenderla, hoy día que debemos quedar muy claro en cuanto a esto, de que esta doctrina es fundamental para el cristianismo, entendido desde el punto de vista de que no es por obras, sino que es mediante la gracia y por medio de la fe. Y en esos 2 términos nos vamos a detener harto hoy día. De la gracia por medio de la fe. ¿Ya? Por lo tanto, comenzamos con la justificación. Entonces, la definición de justificación, ¿ya? Primero, la palabra justificar, ¿ya? Es un término legal que significa absolver, ¿ya? El término legal significa absolver. Es declarar, aceptar y tratar como justo, con derecho a todos los privilegios que le corresponde a los que han guardado la ley. Entonces, la palabra justificar, ¿ya? Es un término legal porque en el sentido de que hay un juez que determina una sentencia y esa sentencia nosotros la hemos estado viendo, ¿cierto? Cuando estudiamos los otros conceptos, la condición del hombre. Y esa sentencia es la muerte, ¿ya? La paga del pecado es la muerte. Hay una condena sobre el hombre, ¿ya? Entonces, el término de la justificación quiere decir que el hombre es absuelto, ¿ya? Pero no como en nuestra justicia, podríamos decir, ordinaria, o la justicia nuestra, eh, donde una persona puede ser absuelta, pero hay muchos reclamos. No sé si ustedes escucharon en la noticia que hay gente que hoy día está en la figura del imputado. Cuando usted no sé, me imagino que lo ha escuchado en las noticias, dice se imputó a tal persona o va a declarar en calidad de imputado,
¿Ya? ¿Qué significa imputado? Que a la persona se le está diciendo de que está siendo investigado por tal o cual razón. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que cuando eso aparece en las noticias, eso es algo previo, ni siquiera se ha dicho si la persona es inocente o culpable. Pero si una persona aparece en las noticias como inculpado, aunque después salga absuelto, eh, el daño de imagen, podríamos decir, es irreversible, porque ya apareció en los medios de comunicación como alguien que estaba siendo investigado por tal o cual eh, delito. ¿Ya? Cuando nosotros lo vemos aquí en el ámbito bíblico, el hombre es imputado, podríamos decir, se le imputa el pecado, pero no hay duda alguna de que él es culpable. El hombre es culpable, es absolutamente culpable. Entonces, en el momento de absolver, ¿cómo quitamos esa culpabilidad? Eso es lo que vamos a estar viendo hoy día por medio de este término. Primero, decíamos que era absolver, ¿cierto? Pero yo le decía, ¿cómo quitamos la culpa? ¿Cómo quitamos la culpa de aquel que es culpable? Porque no existe una remota posibilidad de que el hombre no sea culpable, ¿ya? Sino que el hombre es culpable. Y lo vamos a ver en un poquito más adelante con algunos versículos. Entonces, la absolución o el que declara absuelto a este pecador es Dios, o por lo tanto es una absolución divina y es un acto, esto de absolver al pecador, es un acto de la gracia de Dios por medio de la cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta en calidad de justos ante su presencia, solo en virtud de la justicia de Cristo, recibida solo mediante la fe. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que Dios ve al pecador y sabe que el pecador es culpable y en un acto de gracia, o sea, de favor inmerecido, ¿ya? Dios determina en un acto de gracia perdonar los pecados y nos transforma en justo ante sí mismo, no mirando ninguna de las virtudes de aquel que se está presentando, sino que mirando la justicia de Cristo que este pecador recibió y de la cual se apropió por medio de un instrumento llamado la fe. ¿Ya? Vamos a ver qué dice Romanos 5, 1 y 2. Libro de Romanos 5, 1 y 2. Dice, justificados pues por la fe. ¿Ya? Justificados o absueltos, ¿ya? O libres de culpa, ¿por medio de qué? De la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también, o sea, por medio de Cristo, tenemos entrada por medio de qué? Por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Ya? Aquí este versículo es muy importante porque nos dice que estamos justificados o absueltos frente a Dios solo por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Por quien, o sea, por medio de Cristo y por medio de esta fe, tenemos entrada a la gracia de Dios. Se me ocurre, ahí sí. Por lo tanto, la absolución o este acto de declararnos justos o de absolver al culpable es un acto netamente divino, no tiene intervención humana. No tiene intervención humana y eso es muy importante y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en este caso, lo que estamos analizando es que esta absolución es netamente divina. Y es un cambio de posición, es un cambio de posición del pecador, de un estado de condenación a un estado de absolución.
¿ya? O sea, de un estado de culpabilidad a un estado de inocencia. ¿Ya? Es un cambio de posición. Veamos qué nos dice Romanos 8, 33 y 34. Romanos 8, 33 y 34. Pregunta, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por lo tanto, hay un cambio de posición, hay un cambio de posición. ¿Quién nos condenará? Hace la pregunta. ¿Quién nos condenará si Cristo fue el que pagó el precio? Entonces, hay un cambio de posición en cuanto a que la culpabilidad del hombre es evidente, está comprobada, merece la condenación, por lo tanto, merece el castigo. Cuando entra en vigencia la absolución divina por medio de la fe en Cristo, entonces ese estado de culpabilidad es transformado y cambia a un estado de absolución, a un estado de inocencia. ¿Ya? Ahora, hemos estado hablando de qué es la justificación, de cómo esta justificación es divina y no es humana, cómo Dios es el que la ofrece y no es el hombre el que la gana. Ahora la pregunta es, ¿qué necesidad tenemos de esta justificación? ¿Cuál es la necesidad de que necesitemos ser justificados? ¿Ya? La necesidad de la que nosotros tenemos para ser justificados es que estamos condenados. O sea, hay una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? La condenación del hombre. ¿Condenación por qué? Job se hace la pregunta y dice, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? El carcelero de Filipo también se hace una pregunta y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y en el libro de Romanos, nosotros vamos a encontrar en los capítulos 1, desde el verso 18 al capítulo 3, versículo 20, nosotros vamos a encontrar ahí cómo el apóstol Pablo presenta la condición del hombre. Y este libro, hermano, yo le invito que usted lea el libro de Romanos. Si le puedo dejar una tarea de aquí al próximo taller, es que lea el libro de Romanos. ¿Ya? El libro de Romanos es muy importante. Bueno, todos los libros de la palabra del Señor son importantes. No hay ningún libro que uno diga, este no es importante, si no, no estaría en la escritura. Pero sí, el libro de Romanos tiene una importancia vital, El en caso de, cuanto, una importancia vital en cuanto a, a entender justamente estas doctrinas de la justificación, estas doctrinas de que es por gracia, de todo lo que es como la base del Evangelio, ¿ya? El libro de Romanos es tan importante, ha causado, de hecho, se dice que el libro de Romanos fue uno de los causantes de la Reforma, ¿ya? Fue el libro que despertó la conciencia y la vista espiritual de Martín Lutero. Leyendo el libro de Romanos, él comprendió qué cosa era la justificación por medio de la fe. Y cuando él entendió eso y se le abrió esa vista, fue tan potente que terminamos hoy día aquí, como la Reforma nos separó de la Iglesia Católica. El libro de Romanos fue tan importante para John Wesley, donde él también tenía el conocimiento del Evangelio, pero estaba tratando de ganar su salvación a través de las obras y de pronto
cuando estaba ahí, no sé si ha escuchado usted la historia se la cuento rapidito, la historia de Wesley. Dice que iba en un barco a predicar y encontró una tempestad muy grande y comenzó a encresparse las olas y el mar levantándose y el barco ya que se hundía y él le entró un terror muy grande porque se iba a morir. Entonces él corriendo en su desesperación en el barco, se encuentra con un grupo de cristianos que estaban abajo, en una salita abajo, en la parte baja del barco y estaban cantando. Y a él le sorprendió tanto eso porque él iba a misionar. Él iba a llevar el evangelio de salvación a otro y él cuando vio a estos hermanos cantando, él se acerca y les dice, ¿cómo pueden estar cantando si nos vamos a morir? Y ellos estaban tan tranquilos y le dijeron, es que no tenemos duda a dónde vamos. Y eso le golpeó tanto y él en su libro dice, yo iba, yo iba dispuesto a salvar al mundo, pero no me había dado cuenta que no me había salvado a mí mismo. Nadie me había salvado a mí, algo así dice él. Él iba a presentar un camino de salvación que él no sentía seguridad. Entonces, cuenta la historia de que él quedó muy angustiado por eso y él decía, ¿cómo? ¿Por qué esos hermanos sí tenían plena certeza de su salvación y yo que estoy yendo a misionar no tengo esa plena certeza? ¿Ya? Y él estaba en esa duda cuando iba pasando frente a un pequeño templo, una iglesia, y se mete a escuchar. Y justo estaban predicando el sermón y estaban hablando justamente en el libro de Romanos. Y ahí estaban exponiendo el versículo cuando dice que la salvación y la justificación del hombre es por medio de la fe en Cristo Jesús y no por medio de las obras. ¿Ya? Y eso cambió la visión de Wesley. Y ahí recién él pudo comprender el Evangelio. Por eso le invito a que usted pueda leer el libro de Romanos. Hoy día lo vamos a tocar harto el libro de Romanos. Entonces, yo le decía que en el capítulo 1 del 1:18 al 3:20, lo que hace Pablo es reflejar la culpabilidad del hombre. Pablo quiere hablar del Evangelio. ¿Qué cosa es Evangelio? Evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas, ¿ya? Pero cuando yo necesito dar las buenas nuevas o las buenas noticias, si yo quiero anunciar la buena noticia, primero tengo que decirle a la persona por qué necesita esta buena noticia, ¿ya? Necesito que la persona primero sepa cuál es su condición para que lo que yo le voy a decir realmente sea una buena noticia. Porque si yo le digo a una persona, que Dios viene a salvarnos, pero esa persona no sabe que está perdida, entonces el mensaje de salvación no tiene ninguna injerencia en él, porque él dice, bueno, Dios vendrá a salvar a los malos, si yo soy bueno. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo en estos primeros 3 capítulos? Es derribar todos los argumentos que puede tener el hombre para excusarse. Entonces, así es como nosotros vemos en el capítulo 1, versículo 18 en adelante, vemos cómo Pablo comienza a decir de que Dios creó al hombre, ¿cierto? Y que el hombre decidió no prestarle culto a Dios. Decidió no adorar a Dios. Decidió no seguir a Dios. Y dice que Dios los dejó ir por su camino. Y en este primer capítulo de Romano, Pablo lo dice de esta manera, y dice que Dios se reveló a todo hombre por medio de las cosas creadas. ¿Ya? O sea, hay una revelación general que se llama, en términos teológicos se llama una revelación general y una revelación especial. La revelación general es aquella que se da a través de lo creado. O sea, todo hombre sabe que existe un Dios. ¿Cómo lo sabe? A través de la creación. Por lo tanto, en este primer capítulo de Romano, Pablo demuestra de que los gentiles no tenían excusa. El hecho de decir, es que nosotros no somos el pueblo escogido, nosotros nunca supimos de Dios. Pablo dice, no, ustedes no tienen excusa porque Dios se ha revelado a todo hombre a través de lo creado.
a través de las cosas que se ven, de lo que existe. Y es por eso que toda cultura, lo conversábamos la semana pasada, toda cultura de donde sea, adora algo. ¿Y por qué adora algo? Porque el hombre sabe que tiene que adorar algo. Ya los primeros hombres eh, sabían de que existía un Dios. Esto se fue traspasando y de pronto, como lo dice muy expresamente el libro de Romanos en ese capítulo, dice que el hombre no quiso adorar a este Dios y comenzó a adorar a las criaturas antes que al Creador. Y comenzó a adorar el sol, las estrellas, los cuadrúpedos, dice los reptiles, etcétera. Por lo tanto, Pablo en ese capítulo es tajante y le dice, así que no tienen excusa, no hay excusa, no hay excusa porque Dios se ha revelado. Dentro de ese mismo línea argumentativa de Pablo, en esos primeros 3 capítulos, encontramos también que le habla a los moralistas. ¿Y quiénes eran los moralistas? Los que decían que eran buenos, ¿ya? Los que hacen buenas obras. Y nosotros igual nos podemos encontrar con moralistas en nuestro... Mire, estos 3 grupos de personas, nosotros los podemos encontrar hasta el día de hoy. Podemos encontrar personas que dicen, yo no creo en Dios. No, porque no, lo que está muy de moda hoy día es el gnosticismo, ¿cierto? Decir, no sé si realmente hay un Dios o no. Puede ser, no lo sé. Otros dicen tajantemente, no hay un Dios, ¿ya? Y por otro lado encontramos a los que dicen, mire, yo soy una buena persona. Y yo debo estar, si es que existe un Dios, yo debo estar en paz con Dios porque yo no le hago mal a nadie, yo al que puedo ayudar lo ayudo, soy una buena persona, no vivo mi metro cuadrado, nunca he tenido problemas con nadie, ¿ya? Y en esa línea argumentativa Pablo también echa por tierra la moralidad, ¿ya? No, el hombre no puede alcanzar la salvación a través de hacer buenas cosas, ¿ya? Y termina enfocando su último capítulo, me refiero al capítulo 3, eh, apuntando a los judíos, en cuanto a que ellos ponían su confianza y su esperanza en que ellos cumplían la ley. ¿Ya? Y así también nosotros podemos encontrar hoy día a grupos de personas que ponen su confianza en una religión. Entonces ellos dicen, y ojo aquí con esto, porque incluso pueden haber cristianos evangélicos que ponen su confianza en su religión evangélica. ¿Ya? Así como los católicos ponen su confianza en su religión católica, en decir, no, yo voy a misa, yo aporto en la iglesia, doy la limosna, hago el bien, cumplo con los sacramentos, ¿ya? También pueden haber cristianos evangélicos que dicen, no, mire, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo ofrendo, yo diezmo, participo en todo, así que debiera estar bien con Dios, ¿ya? Los judíos se escudaban en que ellos practicaban la ley y que ese era su mérito para estar en paz con Dios. ¿Ya? Les mencionaba la prédica de Paul Washer porque él pone un ejemplo ahí de un periodista que le pregunta a un judío por qué debería irse al cielo y le pregunta a un musulmán por qué debería irse al cielo y después le pregunta a un cristiano por qué debería irse al cielo. ¿Ya? Y esas son las respuestas. El judío confía en la ley o el religioso en su totalidad confía en sus obras, en lo que está haciendo, en cómo él cree que a través de lo que está logrando hacer es que está vistiéndose de justicia frente a Dios. ¿Ya? ¿Cómo termina esta línea argumentativa, Pablo? Es bastante tajante porque dice que no hay ningún justo. ¿Ya? Si vemos desde el versículo 9, dice que pues somos mejores que ellos en ninguna manera. ¿Ya? Y termina diciendo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Ya? Y en este versículo, o sea, en esta línea, dice versículo 10, como está escrito, no hay justo ni hay uno. Entonces, ¿qué hizo Pablo en estos 3 primeros capítulos?
¿Qué hizo Pablo? Fue argumentar a todo posible pensamiento humano de querer, a través ya sea de fingir que no conoce a Dios, ya sea a través de las obras o bien a través del cumplimiento de la ley, sentirse justos ante Dios o que no tienen culpa de su pecado. ¿Ya? En el primer grupo de personas, el que no cree en Dios podría decir, yo no tengo culpa porque yo finalmente no creo en Dios. Lo que hace Pablo es derrumbar todos esos argumentos y demostrar la culpabilidad del hombre. Entonces, ya que Pablo demostró la culpabilidad del hombre, entonces se nos crea un problema. ¿Y cuál es ese problema? ¿Cómo nos presentamos ante Dios si todo hombre es culpable? ¿Cómo nos presentamos ante Él? Si dejó a los gentiles sin excusa, si dejó a los moralistas condenados, y si le demostró a los judíos la incapacidad que tenía la ley de justificar al hombre frente a Dios. ¿Cómo lo hacemos entonces? Necesitamos entonces la justificación. Necesitamos ser justificados. Necesitamos cubrirnos de la justicia para presentarnos ante Dios. Entonces hay una necesidad. Ahora, hay una necesidad y viene la gracia de Dios, que es la fuente de esta justificación. Tenemos la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Que el hombre es culpable. Esa es la necesidad. El hombre está condenado. Por lo tanto, necesita ser justificado frente a Dios. Necesita arreglar este problema que tiene con Dios. Dios, mediante su gracia, entonces nos da este regalo o este don o este regalo inmerecido de la justificación. Mire, es muy bonito. ¿Se acuerda que la semana pasada, creo que fue, no sé cuándo fue, que le decía yo los peros que hay en la Biblia, que son muy importantes, los peros? Lo vimos en Efesios 2:4, si no me equivoco. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. ¿Lo recuerda? Bueno, aquí encontramos otro pero. Estamos diciendo de que Pablo nos dejó por el suelo. No hay ningún justo. Todos estamos condenados. No hay opción ni por las leyes, ni haciendo lo bueno, ni haciéndonos como que no conocemos lo bueno y lo malo. ¿Ya? No existe opción. Estamos condenados. Así termina el 3:20. Ahora, ¿qué dice el 3:21? Otra vez, un pero. Pero ahora, o sea, después de todo lo que les dije, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, aquí Pablo resume todo lo que hemos estado hablando todos estos miércoles. O sea, podríamos haber leído solo estos 5 versículos y no hubiésemos hecho este taller. Pablo lo explica maravillosamente aquí. Dice que el hombre es culpable, de que el hombre tenía un problema con Dios. El hombre intentó buscar la solución a lo mejor a ese problema, no existe otra opción. Dice, pero ahora Dios ha manifestado su justicia por medio de Jesucristo, para que todos los que creen en Él encuentren esta justificación. Porque estábamos todos destituidos de la gloria de Dios y ahora somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, la gracia es la fuente de la justificación. La gracia es un regalo inmerecido. Ahora, cuando nosotros hablamos de que la gracia es un regalo inmerecido,
tenemos que derribar algunas cositas que a veces se nos ponen en nuestra mente, porque el hombre, mire, el hombre siempre trata de ganarse las cosas, ¿ya? Es muy difícil para nosotros comprender de que Dios nos regaló algo sin que nosotros hagamos nada. Siempre estamos tentados a querer nosotros ganar algo, ¿ya? Y sabe que eso nosotros, ¿sabe de dónde lo traemos? De la religión. Es algo que estuvo muy arraigado en la religión católica. El poder hacer cosas para ganar algo. Entonces, no puede el hombre, dice, no puede hacer deudor al hombre. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nosotros decimos, estoy endeudado con Dios, porque Él me salvó, ¿cierto? Estoy endeudado con Dios. Y a veces tomamos el versículo cuando Pablo dice, deudor soy. ¿Ya? Y ahí debiéramos retornar al primer taller que hicimos sobre interpretación de la escritura, ¿ya? Tenemos que analizar por qué Pablo dice eso. Cuando Pablo dice ese versículo donde dice deudor soy, no está hablando de que él le debe a Dios, sino que Pablo se consideraba deudor con las personas. ¿En qué sentido? En que, mire, suena raro decirlo porque lo tenemos como medio arraigado, como que nosotros somos deudores de Dios. Y la verdad es que no somos deudores de Dios porque no tendríamos cómo pagarle. Es un regalo que Él nos dio. La salvación, su gracia es un regalo. No tenemos cómo pagar. ¿Cómo podríamos nosotros resarcir lo que Dios hizo? No podemos. Por lo tanto, no somos deudores de Él. Cuando Pablo dice de que Él es deudor, se está refiriendo a que, al igual que nosotros, cuando recibimos la noticia del Evangelio, nos constituimos en deudores de los que están a nuestro lado, porque nosotros tenemos un conocimiento de la salvación que es nuestra responsabilidad compartir. Y Pablo sentía eso. Pablo sentía de que él había recibido tanta gracia y tanta misericordia que se sentía deudor de los que estaban al lado para poder compartirlo. O sea, por eso él decía, ay de mí si yo no anunciar el Evangelio. ¿Ya? Ay de mí si yo no anunciar el Evangelio. ¿Por qué? Porque yo sé que el que está al lado mío se va al infierno. Entonces me siento deudor de decirle a él de que esa misma gracia que fue derramada para mí está disponible para él. En ese caso, somos deudores de nosotros, de nuestro entorno. Porque mira, veamos lo que dice Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, más la dávida, o sea, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un regalo. No lo puedo comprar, no lo puedo pagar. Si es un regalo, no lo puedo pagar. Por lo tanto, ese concepto que tenemos nosotros de servir a Dios como un pago es un concepto erróneo. ¿Ya? El servicio cristiano no es un pago por nuestra salvación. ¿Por qué lo menciono? Porque a veces nosotros escuchamos eh, personas que están en el Evangelio casi por manda, ¿ya? Eh, es que Dios me sanó, así que tengo que servirle. O sea, si Dios no lo hubiese sanado, ¿no tendría que servirle? Es que Dios ha sido tan bueno conmigo, por eso es que yo tengo que servirle. La verdad que el servicio cristiano no es un pago. ¿Cómo podríamos comparar nosotros lo que Cristo hizo en nuestro favor con un simple servicio, como por ejemplo ir a la iglesia? ¿No sería distinto si nosotros hiciéramos eso a aquellas personas que en cierta época del año, no me acuerdo en qué fecha, los entrevistan ahí caminando de rodillas hasta Lo Vázquez, ya? Porque la Virgencita para que sane a mi tía, a mi tío, a mi mamá, a mi papá.
¿ya? Muchas veces corremos el riesgo de caer en ese tipo de práctica, en el sentido de decir, eh, yo voy a la iglesia, o yo hago esto, o yo me esfuerzo en esto para, como una manera de pagarle a Dios lo que Él hizo por mí. Y la verdad es que yo no le puedo pagar a Dios. Por lo tanto, el servicio cristiano no es un pago, sino que el servicio cristiano es una evidencia de gratitud en mi vida, producida por el Espíritu Santo, ya como una evidencia de que he sido salvado. Y por eso dice la Escritura que Él produce en mí el querer como el hacer, por su buena voluntad. Nos dice también de que Él preparó estas buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. De antemano preparó estas buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Por lo tanto, cuando yo hago un servicio cristiano, ya sea ir a la iglesia, participar aquí, participar allá, visitar, no lo estoy haciendo para pagarle a Dios el favor que me hizo, sino que lo estoy haciendo porque Dios ha inundado mi vida. Es como dice la Escritura, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, por lo tanto, surge de nosotros el deseo de agradarle en gratitud, no en pago. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si es por la ley o si es por las obras, no es por gracia. Y si es por gracia, no es por la ley. No pueden convivir estos dos conceptos. No puedo yo servir al Señor, por un lado, basándome en las obras y de repente agarrándome de la gracia, sino que o es lo uno o el otro. Veamos qué nos dice Gálatas 5:4. Gálatas 5:4. Cuando yo comparto ¿ustedes lo ven, la Biblia que tengo aquí, cierto? ¿Sí? Ah, perfecto. En Gálatas 5:4 dice, mire, leamos desde el 3. O desde el 2 para que lo entienda un poquito. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿De qué está hablando aquí? Pablo está hablándole a los hermanos Gálatas. ¿Cuál era el problema que tenían los Gálatas? Es que se estaban volviendo a las prácticas del judaísmo como una forma de sentirse que estaban cumpliendo y acercándose más a Dios y ganando su comunión con Dios. Entonces, he aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. ¿Ya? De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. ¿Cómo sería la traducción en lenguaje actual? Les advierto, el versículo 4 nomás. Los que quieren que Dios los acepte por obedecer la ley, rechazan el amor de Dios y dejan de estar unidos a Cristo. ¿Ya? Entonces, por eso yo les mencionaba de que no pueden coexistir la ley y la gracia, en el sentido de que si yo soy salvo, o soy salvo por la ley, o soy salvo por la gracia. Pablo nos dice en Romanos que nadie es salvo por la ley. Por lo tanto, nos queda solo una opción, la gracia. Y si es por gracia, entonces no es por la ley. ¿Qué quiere decir eso? Y eso es lo que para nosotros es un poco difícil. Estoy batallando aquí una lucha campal con mis amigos zancudos, que son un poquito voraces aquí en mi zona, así que si me ven manotear es por eso. Cierro el paréntesis. Por lo tanto, lo que hace Pablo aquí es ponernos en esto, en si es por la gracia, no es por la ley. Entonces, si nosotros lo traspasamos a nosotros, a nuestro tiempo, también nos vemos tentados a ganarnos algo frente a Dios, a ganarnos algo, a decir, mientras yo más haga cosas, más voy a recibir el favor de Dios, y eso lo tenemos como muy impregnado en nosotros. Y esto no significa, hermano, de que entonces no hagamos nada, porque más ratito lo vamos a profundizar.
visto desde la óptica bíblica, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia sobre lo que tenemos que hacer? Ahora, tenemos esa fuerte, eh, no sé, costumbre arraigada en que necesitamos hacer cosas para que Dios nos ame más, ¿ya? Y la verdad es que bíblicamente eso no es así, sino que dice la Escritura que Él nos amó, ¿cuándo? ¿Cuando hicimos cosas? No. Nos amó, dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros no hicimos absolutamente nada para que Dios decidiera amarnos. Al contrario, al contrario. Eh, si nosotros hubiésemos podido escapar de Dios, lo haríamos. ¿Ya? Pero la misericordia de Dios y la gracia de Dios es la que nos trajo. Por eso es tan bonito cuando uno medita en eso. Por ejemplo, no sé, Pablo dice que él se sentía como un abortivo, como el peor de todos, como el más bajo. ¿Por qué se sentía así? Porque, mira, me ha tocado mucho el tema meditarlo, porque acá en la iglesia, en los cultos, estamos viendo el libro de Hechos. Y, y el domingo pasado veíamos la historia de Esteban y veíamos cómo Pablo, en ese entonces Saulo, estaba ahí, estaba ahí presente. Y dice que él consentía con su muerte. Y el término griego que se ocupa ahí para decir que él consentía es que él se alegraba en la muerte de Esteban. Él estaba feliz cuando mataron a Esteban. ¿Ya? Eh, y después, en el siguiente capítulo, que Dios se le aparezca a él y le diga, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y no solamente eso, sino que, mire, el Señor podía haberle dicho, yo soy Jesús a quien tú persigues, hasta aquí llegaste y chao, no hay misericordia para ti. Cortado, Pablo. Pero Dios muestra su misericordia frente a él y lo salva. Y no solamente lo salva, sino que le dice a Ananías, le dice, anda, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi evangelio ante reyes, ante autoridades, etcétera. Por lo tanto, ¿por qué Pablo habla tanto de esto? Es porque él lo vivió. ¿Por qué Pablo? Por eso el apóstol Pedro dice, ahí en primera Pedro dice, bueno, no me acuerdo si en primera o segunda de Pedro dice, nuestro hermano Pablo que escribió acerca de estas cosas, las cuales algunas son difíciles de entender, dice Pedro, y los indoctos tuercen, pero pónganle atención a lo que dice el hermano Pablo, porque estas cosas son verdaderas. Pedro anima a los hermanos a leer estas cartas de Pablo, y es por eso, porque Pablo, o sea, si hay alguien que puede entender lo que es ser un pecador y estar alejado de la gracia de Dios y recibir la gracia totalmente inmerecida, es Pablo. Es Pablo, porque él lo vivió. Y después, si nosotros leemos con detención en las cartas de Pablo, dice que él, estos recuerdos le vienen a él. De vez en cuando, él hace memoria de cómo él eh, persiguió a la iglesia, y estos recuerdos muchas veces lo abrumaban en cuanto a su vida pasada. Entonces, él vivió lo que es la gracia. Él vivió y experimentó en su propia vida lo que es recibir la gracia de Dios. Por lo tanto, eh, la fuente de nuestra justificación no es mérito propio, no es eh, una lista de check para ganarme la justificación, ¿ya? Sino que es solo la gracia de Dios. ¿Ya? Muchas veces nosotros tenemos como una listita ahí. Ah, fui a la iglesia, hoy día no cedí a la tentación, ofrendé, diezme, visité a los enfermos.
y vamos haciéndole tic y pensamos que con eso, con esa listita completa, vamos a obtener mayor favor de Dios. ¿Ya? Y la verdad es que no es así si es que lo estamos haciendo para obtener el favor de Dios. Estas cosas las tenemos que hacer, sí, pero no las hacemos para obtener el favor de Dios, sino que como he recibido el favor de Dios, entonces el mismo Espíritu me mueve a hacer estas cosas, congregarme, visitar al hermano, animar a otro, ayudar al necesitado, tenderle la mano al desvalido. Son cosas que van a brotar en mí como una evidencia, como un resultado de lo que hizo Cristo en mí. ¿Ya? Entonces, si recapitulamos, tenemos que la justificación, ¿cierto? Necesitamos que la absolución sea divina, no es mérito humano, no nos podemos absolver a nosotros mismos, sino que Dios nos absuelve. Vimos por qué necesitábamos esa absolución, por qué necesitábamos la justificación, es por nuestra condenación. Vimos que la fuente de esta justificación es la gracia, no es mérito propio, sino que la pura gracia, como dice en el libro de Efesios, me gusta el libro de Efesios, y dice en un versículo, en el capítulo 1, si no me equivoco, dice, por el puro afecto de su voluntad. Ese versículo es muy decidor, por el puro afecto de su voluntad, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Ahora entonces, la justicia de Cristo es la base de la justificación. ¿Cómo entendemos esto? Entendemos de que Dios está irado con el hombre por justa razón. El hombre ha sido condenado, está en el pecado, su vida ha estado en el pecado, ¿cierto? Por lo tanto, la ira de Dios está sobre él. Quiere absolver al hombre, necesita justificar al hombre, pero ¿basado en qué va a justificar al hombre si el hombre no tiene obras de justicia? Por lo tanto, Cristo es la base de la justificación, en el sentido de que Dios a través de Cristo va a satisfacer sus deseos de justicia, lo que habíamos visto en los otros conceptos, ya especialmente en el de expiación, o cuando conversamos un poquito sobre la propiciación, donde Dios tiene su ira, justa ira, ya porque Dios es justo y no puede pasar por alto el pecado, entonces necesita castigar el pecado. Por otro lado está Cristo, ¿cierto? El mismo Dios, pero en Cristo, que a través de su justicia nos viene a nosotros a justificar. Entonces, veíamos que redención es la liberación por un precio. Veíamos que la propiciación es lo que asegura el favor de Dios a quien no lo merece. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en Zacarías 3, 1 al 4, hermano Saúl, para que participen igual. Zacarías 3, 1 al 4, la pastora Marta, Isaías 64, 6. Entonces, ¿cómo se presenta el hombre ante Dios? ¿Cómo el hombre puede justificarse ante Dios? ¿Cómo es la condición del hombre? Lo vimos, condición caída de pecado. Ahora, ¿con qué vestimenta nos presentamos nosotros frente a Dios? Zacarías 1:4. Zacarías 1:4. 1 al 4, mi pastor, bueno. Sí, Zacarías 3, 1 al 4. Perdón. Amén. Amén. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba en su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová te ha escogido, a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. 4. ¿Sí? Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Amén. Amén. Solo aclarar que este Josué no es el Josué
libertador, ¿ya? Sino que es el sumo sacerdote Josué, ¿ya? Y la visión, o a lo que quiero llegar, es cómo estaba vestido este sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? El sumo sacerdote era el encargado de mediar entre Dios y el pueblo. Ahora, ¿cómo estaba presentado él? Primero, el Señor le dice a Satanás, ¿no es este un tizón arrebatado del infierno? Del incendio, perdón, del incendio. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba, dice, vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitale estas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Entonces, ¿cómo es nuestra forma de presentarnos ante Dios si si vamos en nuestros propios méritos? ¿Cuáles son nuestras vestiduras? Es, es pecado, es pecado. ¿Ya? Es nuestra forma de presentarnos ante Dios. Vestiduras viles, ¿ya? Vestiduras de pecado. ¿Se recuerda usted el, en el libro de Génesis, ¿cierto? Está Adán, está Eva y fallan, cometen pecado y se dan cuenta que están desnudos. ¿Y cómo se cubren ellos? Se cubren con hojas. ¿Recuerda ese episodio de la escritura? Dice que ellos tomaron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrirse. Y después aparece Dios y le dice, ¿dónde están? No, estamos escondidos. ¿Y por qué están escondidos? No, porque estamos desnudos. Y Dios le dice, ¿y quién les dijo a ustedes que estaban desnudos? Y comienza todo el relato ese que usted conoce. Pero después, cuando termina ese relato, cuando Dios reta y sentencia a la serpiente, da la sentencia al hombre y todo eso, termina ahí diciendo, y Dios le puso pieles para vestirlo. Por lo tanto, ahí nosotros vemos el primer sacrificio. Y en ese sacrificio vemos cómo Dios cubrió al hombre con estas pieles de animales. Lo vimos la semana pasada, si no me equivoco, en lo que es la expiación. ¿A qué voy con esto? Que el hombre, ¿con qué se había vestido primero? Con hojas de palo, ¿sí? O no sé de qué, hojas. Se había vestido con hojas. Y a lo que voy es que el hombre siempre hace esfuerzo por taparse, por cubrirse. ¿Ya? Pero esa vestimenta que tiene el hombre es insuficiente frente a Dios. Si nosotros lo aplicamos en nuestra vida, eh, cuando cometemos un error o estamos mal espiritualmente, porque todos pasamos momentos buenos y malos, y por lo general cuando pasamos momentos malos, tratamos de cubrirnos, con excusas, con culpar a otro, con tapar nuestro pecado a nuestra manera, con nuestros trapos de inmundicia, como vamos a leer también más ratito. Tratamos de cubrirnos a nosotros mismos, pero toda la vestimenta que nosotros podamos tener son insuficientes frente al Señor. O podemos cubrirnos con cosas buenas, ya podemos taparnos de obras buenas. Yo hago esto, yo hago aquí, yo hago allá, pero finalmente no hay nada. Lo estoy estudiando también en el libro de Hechos, cuando habla sobre Simón el mago, dice que él también creyó al Evangelio y andaba al ladito de Felipe, era la manito derecha de Felipe, el pastorcito ahí, pastor, yo estoy ahí con usted. Y resulta que no era nada, pues, no era nada el hermano Simón, ¿ya? Estaba cubiertito con sus hojitas nomás, no se había cubierto del Señor. Isaías 64:6. Amén. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Amén. Wow, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y esa frase trapo de inmundicia es súper fuerte
en el idioma original porque se refiere al... En ese tiempo no existían toallas higiénicas, se ocupaban trapos, y a ese trapo se refiere cuando dice trapo de inmundicia. ¿Ya? Entonces, fuerte lo que está diciendo. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia, o sea, todo lo que nosotros pensamos que hacemos bien, son como trapos de inmundicia. Y es como fuerte el pensar en eso, en que nosotros le digamos, es como, mire, literal, cuando el Señor dice en aquel día, muchos me dirán, Señor, no echamos en tu nombre fuera demonios, no profetizamos, Señor, no predicamos. Esas son obras de justicia que van a estar exhibiendo ante Dios. Yo hice esto, Señor, yo hice aquí, yo hice allá, yo hice aquí, yo fui. Y ante Dios, esas supuestas obras de justicia son como trapos de inmundicia. No tienen ningún valor. ¿Ya? Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esa era la condición. Esa es nuestra forma de vestirnos y presentarnos ante Dios. ¿Ya? Por lo tanto, no podíamos presentarnos hacia ante Dios. Necesitábamos vestirnos de justicia, pero no de nuestra propia justicia, porque no tiene mérito alguno nuestra justicia. Veamos la diferencia que hay con la vestimenta del justo. Apocalipsis 19, 8, hermana Maribel, Apocalipsis 19, 8. A ver, ¿qué más veo por aquí? Tan de suerte porque está tan lento mi internet que no veo ni los nombres. Veo puros cuadritos negros. Hermano Rodrigo, Apocalipsis 7, 13 y 14. Le voy a dar al tiro al Amén. ¿La otro. leo nomás? Sí, me da un segundo, le voy a dar al tiro al otro. La hermana Marisol, Isaías 53, versículos 5 y 11. Y nuestro hermano de allá de Puerto Montt también, mi hermano que está ahí delante, me olvidó el nombre. 2 Corintios 5, 21. Leo el de Apocalipsis. Sí, vamos a partir con Apocalipsis 19, 8. Amén. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. ¿A quién se le ha concedido que se vista de lino fino? Según lo que nos está diciendo ahí, es a la iglesia. ¿Ya? 19.8. Está hablando de las bodas del Cordero, ¿cierto? Y dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia. ¿Ya? Y dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Ya? Leamos el otro de Apocalipsis, hermano Rodrigo. Amén. Apocalipsis 7. ¿Sí? Y el versículo era el. Apocalipsis 7, versículo 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros podemos presentarnos vestidos de justicia? No son con nuestras propias acciones o nuestra forma buena de comportarnos o lo bueno que seamos, sino que simplemente si es que hemos lavado nuestras ropas en la sangre del Cordero. Dicho de otra manera, simplemente podemos presentarnos ante Dios en forma justa si estamos vestidos del justo. ¿Ya?
Cristo expió nuestras culpas, o sea, cubrió nuestras culpas, ya las quitó y satisfizo de esa manera la ley. ¿Por qué satisfizo la ley? Porque lo hemos mencionado en estos días. El hombre pecó y merecía un castigo. Merecía el castigo, el justo juicio de Dios, la justa ira de Dios estaba sobre el hombre. La ley lo exigía así también. El hombre que pecare, dice, ese morirá. ¿Ya? Por lo tanto, había que pagarlo y Jesús expió nuestras culpas y de esa manera satisfizo la ley. Isaías 53, 5 y 11. Amén. Amén. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y guardará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Amén. Gracias, mi hermana. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. O sea, Él pagó nuestras culpas, ¿cierto? Él las pagó, expió nuestra culpa, satisfizo la ley. Y dice que Él, en el versículo 11, dice que Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Qué significa eso? Que Dios, Jesucristo, iba a ver el resultado de su sacrificio y quedaría satisfecho. O sea, al ver que el hombre era salvo por medio de lo que él estaba realizando, quedaría completamente satisfecho. O sea, satisfizo la ira de Dios por su conocimiento, o sea, por lo que él hizo, por haber creído en Cristo. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Atención ahí porque no dice a todos, dice a muchos. Eso es para los que piensan en la salvación universal, como que al final a Dios se le va a ablandar el corazón y va a salvarlo a todos. Y la verdad es que no, hay un grupo de personas que serán salvadas. ¿Ya? Y dice, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de todo el mundo. No, y llevará las iniquidades de ellos, de aquellos que él justificó. ¿Y quiénes son los que él justificó? Los que creen en él por medio de la fe. ¿Ya? Perfecto, entonces la justicia de Cristo es la base de nuestra justificación. No son nuestras obras son trapos de inmundicia, no tenemos cómo presentarnos justos al Señor. ¿Ya? 2 Corintios 5:21. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Amén. Gracias, mi hermano. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por lo tanto, la base de nuestra justificación no son nuestras obras, no son lo que nosotros hagamos, no son cómo nos vistamos frente a Dios en el sentido de nuestras buenas intenciones o nuestras buenas obras, sino que la base de nuestra justificación es que Cristo es justo. No existe otra base para nosotros ser justificados. Somos justificados porque Cristo es justo. Somos presentados justos ante Dios porque Cristo es justo. Es como, no sé si los hermanos que... A ver, es como cuando uno ve un eclipse. Si usted mira el sol, o como los hermanos que soldan, ¿ya? Un soldador, uno no puede mirar directamente a la luz. ¿Por qué? Porque se va a quemar, los ojos le van a quemar. Usted no puede mirar directamente al sol, un eclipse, porque sus ojos no están preparados para esa cantidad de energía, de luz. Por lo tanto, lo más probable es que terminemos con daño ocular. A ninguno de nosotros se nos ocurriría soldar mirando, aunque a veces nos levantamos y le dejamos el pinchazo y esa es otra cosa. Pero
tiene sus consecuencias. Cuando nos pilla el arco, después tenemos que estar con cremitas ahí, echándonos algo para aliviar nuestro dolor. ¿Por qué? Porque nos expusimos a una luz demasiado fuerte. Hago esta analogía porque es similar o es una forma de presentar que el arco o el sol es Dios y nosotros no podemos mirar directamente a Dios porque seríamos consumidos. Por lo tanto, en este caso Jesús sería como ese vidriecito que tiene la máscara en el cual se filtra esa luz y nosotros podemos así mirar al Padre. ¿Ya? Por lo tanto, cuando la luz alumbra, no nos ve a nosotros, sino que ve a esta careta, podríamos decir, que nos protege a nosotros. Jesucristo es esa careta. Entonces, cuando Jesucristo se pone entre yo y Dios, cuando el Padre me mira a mí, ve a Cristo. Por lo tanto, esa justicia que ve en Él es derramada sobre mí. Ese es el concepto de justificación. Yo no soy justo en Bruno César Godoy Hernández, en sí mismo no es justo. Soy justificado por medio de Cristo. O sea, ante Dios soy justo, pero no por mis méritos, sino porque estoy bajo el filtro de la justicia de Cristo. En el momento en que yo decida, como lo leímos ahí, como, Dios, como el Señor nos dejó en la palabra ahí, en el apóstol cuando le escribe a los Gálatas, de Cristo os desligaste y si quieres vivir bajo la ley. O sea, en el momento que yo diga, yo me voy a ganar mi salvación haciendo mis obras, en ese momento yo me desligo de Cristo y me podré presentar frente a Dios con mis propias vestimentas de justicia. No puedo. O sea, puedo, pero el resultado no va a ser satisfactorio para mí. Necesito meterme bajo la justicia de Cristo. ¿Alguien me habló? Sí, como dice la palabra, cuando Dios dijo, este es mi hijo amado, y en él tengo complacencia, esas palabras de nadie, de ningún ser humano más pueden salir con respecto a lo que piensa Dios, solo de su hijo, de ahí la importancia de estar en su hijo para que él nos pueda ver como aceptos. Cualquier otra forma, Dios nos rechazaría si estamos fuera de su hijo. Amén. Amén. Y es muy importante ese versículo en donde lo dijo el Señor, ya en el momento de la transfiguración, dice que apareció ahí Elías y Moisés. Elías representaba a los profetas para los judíos y Moisés representaba la ley. Y Dios habla y dice, este es mi hijo amado, Jesús, este es mi hijo amado, el cual tengo complacencia. A él oír. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que ni mediante los profetas, ni mediante la ley, se podía encontrar este camino. Solo a través de Jesucristo. Así que muchas gracias por el aporte, hermano Rodrigo. Bueno, tenemos entonces que la justicia es mediante o sea, la justicia que nosotros obtenemos no es propia, sino que es mediante la justicia de Cristo. ¿Cómo yo tomo esa justicia de Cristo y me la apropio? Tengo una herramienta para eso y esa herramienta se llama fe. La fe es la mano, podríamos decir, por la cual recibimos el regalo de Dios. Nosotros nos apropiamos de la justicia de Dios o de la justificación solo a través de este medio que es la fe. No por las obras, sino por medio de la fe. Romanos 3:22, mi hermano Miguel Morales, Romanos 3:22, mi hermana Anita Belmar, Romanos 4:11, mi hermana Elizabeth Belmar, Filipenses 3:9, ¿qué más tengo por acá? Ya. Pastora Marta, Efesios 2:8 y 9. Y mi hermano Cristian, Santiago 2:26. Romanos 3:22, cuando lo tengan, comenzamos. Amén.
la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Amén. Amén. La justicia de Dios por medio de la fe. La fe es el medio para obtener la justicia de Dios para todos los que creen en Él. ¿Ya? ¿Qué es la fe? ¿Cómo podemos entender lo que es la fe? Porque cuando nosotros decimos, no, si es creer, cualquier persona puede, comillas, creer, ¿ya? Entonces, cuando la palabra del Señor nos dice de que los que creen en Él o que es por medio de la fe, es un conjunto de cosas en el sentido de que la fe verdadera va a producir en nosotros evidencias de frutos de salvación o frutos dignos de arrepentimiento. Ya no es una palabra de decir, ah, sí, yo creo, no, sino que la fe va a producir evidencia, va a producir frutos. ¿Ya? La segunda referencia, Romanos 4:11. Amén. Dice así. Amén. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Amén. Está hablando de cómo, gracias mi hermana, cómo opera la fe. ¿Me escuchó, pastor? Sí, muchas gracias mi hermana. Maranita, sí, Dios le bendiga. Nos habla aquí de cómo, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. La fe, en cuanto a Abraham, se manifestó antes que él hiciera nada. Ya los judíos le decían, es que hay que cumplir esto, hay que cumplir lo otro, hay que circuncidarse, hay que bla, bla, bla. Pero la fe se manifestó en Abraham, por ejemplo, sin siquiera haber hecho nada. Dice que Dios se le apareció a él y le dice, vete de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y dice que él se fue, no preguntó dónde, no dijo ya, primero voy a hacer esto. No, él se fue, operó, perdón, mediante la fe. Filipenses 3:9. Amén. Amén. Y ser hallado en él, no teniendo justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Amén. Se me perdió aquí. A ver, Filipenses 3:9. Dice, y ser hallado en él. Leamos desde el 8 para entenderlo mejor. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas, aquí está hablando Pablo, ¿cierto? Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, ya, porque él sí había practicado la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Ya? Por lo tanto, solo por medio de la fe es que nosotros podemos apropiarnos de esta obra de justificación. Efesios 2:8-9. Amén. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Muchas gracias. Porque esto es por la fe, no por obras, porque por gracia he sido salvo, ¿cierto? Por medio de la fe.
Nuevamente, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que si es por la fe solamente, sin obra, ¿qué pasa entonces con las obras? ¿Se acuerdan que lo conversamos? Me parece que fue en el primer taller donde expusimos la diferencia entre Romanos, que dice que por las obras de la ley nadie es salvo, y lo comparamos con Santiago cuando dice de que el hombre es justificado por las obras, y da el ejemplo de algunos personajes bíblicos y dice ellos fueron justificados por las obras antes que por la fe. Entonces a veces se hace esta confusión entre lo que dijo Pablo y lo que dice Santiago. Fe versus obras. ¿Qué es más importante? ¿La fe o las obras? ¿Las obras o la fe? Si decimos que la justificación se obtiene solo por medio de la fe, eso significa entonces que no debo hacer nada más, solo decir que yo creo y eso es todo. Vamos a ver qué nos dice Santiago 2:26. ¿A quién le tocaba Santiago 2:26? Amén. Amén. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Amén. Gracias, mi hermano. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Por lo tanto, las obras, le voy a leer un parrafito que me gustó aquí. Donde habla sobre esta diferencia entre obras y fe. La fe es opuesta a las obras cuando por las obras significamos las buenas acciones en las cuales una persona depende para la salvación. Sin embargo, una fe viva producirá obras, de la misma manera que un árbol con vida producirá fruto. La fe es justificada y aprobada por las obras, de la misma manera que la salud y el vigor de las raíces de un árbol frutal se conocen por sus frutos. La fe se perfecciona en las obras, de la misma manera que una flor se completa o manifiesta en el proceso de echar flor o florecer. En pocas palabras, entonces, las obras son el resultado de la fe, la prueba de la fe y la consumación de la fe. Esa es la frasecita que quería compartirle. En pocas palabras, entonces, las obras son el resultado de la fe, la prueba de la fe y la consumación de la fe. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que la fe, o sea, que la justificación es solo mediante la fe, eso no excluye las obras en el sentido de que por medio de la fe nosotros vamos a realizar obras. O sea, las obras que nosotros realicemos van a ser evidencias de que hay fe en nosotros. Por el contrario, si nosotros estamos haciendo obras pensando en que si yo más hago, más acepto voy a hacer ante Dios, estoy en un error. Estoy poniendo mi confianza en las obras de justicia y no en la fe. ¿Ya? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que revisar a nosotros mismos. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuáles son mis motivaciones para hacer lo que estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo para que Dios no me mande al infierno? ¿O lo estoy haciendo porque siento gratitud en mi ser por lo que Él hizo por mí? Ya. Estamos llegando al final. Como conclusión, quiero dejarle esta frasecita. Dice que encierra todo lo que esto de esta doctrina de la justificación. Dice, la doctrina de la justificación por la gracia, por medio de la fe, destruye dos peligros. Primero, destruye el peligro
del orgullo de la justicia propia o del esfuerzo personal. Cuando nosotros, aquí tengo que tenerme aquí, cuando nosotros comprendemos la doctrina de la justificación por la gracia, por medio de la fe, o sea, de que no es nuestro mérito, sino que es un regalo inmerecido que Dios nos declara justo, eso va a destruir en nosotros cualquier atisbo de orgullo en pensar que nosotros somos lo que somos gracias a nuestra propia justicia o gracias al empeño que le hemos puesto, ya, a nuestro esfuerzo personal. Muchas veces decimos o escuchamos, aquí estoy, hermano, poniéndole vino aquí para ganar mi salvación. Y la verdad es que no, yo no me tengo que ganar mi salvación. Ya, la salvación es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque si yo le pongo pino para ganar mi salvación, la gloria no se la está llevando el Señor. Se la está llevando mi esfuerzo personal. ¿Ya? Y si es por esfuerzo personal, el esfuerzo personal va a durar hasta que me quede en fuerza. ¿Ya? Hasta que pase algo que me derrumbe. Hasta ahí va a llegar el esfuerzo personal. Segundo, o sea, derribamos el primer obstáculo o el primer riesgo, que es pensar de que nosotros somos justificados por nuestra justicia propia o por el esfuerzo personal. El otro riesgo que corremos, si no entendemos esta justificación por la gracia, por medio de la fe, es que, o esta doctrina destruye ese segundo riesgo, es el temor de que uno es demasiado débil para superar los obstáculos a vencer o para vencer las dificultades para obtener la victoria. ¿Qué quiere decir eso? Que por un lado, podríamos pensar que por nuestra propia justicia vamos a alcanzar la salvación, nuestro esfuerzo personal. Ese es un extremo, y el otro extremo es decir, ¿sabe qué? Yo soy tan débil, soy tan pecador que no voy a poder obtener la victoria. Cuando nosotros entonces comprendemos de buena manera la doctrina de la justificación por la gracia, por medio de la fe, vamos a entender, uno, que no es nuestro esfuerzo personal, ¿ya? Y dos, que aunque seamos débiles, nuestra salvación no descansa en que nosotros seamos débiles y no podamos, o no voy a poder alcanzar la salvación porque soy demasiado débil, porque nuestra justificación no descansa en mí, en mis capacidades, ya sean buenas o malas, sino que descansan en la justicia de Cristo. Y cuando nosotros comprendemos eso nos tiene que dar a nosotros la plena certeza y seguridad de que si estamos bajo Cristo, estamos seguros en Él. Por eso el libro de Juan dice de que Él conoce sus ovejas, Él las llama por su nombre, Él sabe quiénes son, y sus ovejas escuchan su voz y le siguen. Y dice, y nadie las arrebatará. ¿Por qué? Porque mi Padre me las dio y mi Padre es superior a todos. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros estamos seguros de nuestra salvación, o sea, la única forma en que nosotros podemos estar seguros de nuestra salvación es que si estamos seguros de que hemos sido justificados por medio de Cristo. Si nuestra seguridad de salvación descansa en mi esfuerzo personal, no voy a tener seguridad de salvación, porque va a depender de cuánto yo haga. Si mi seguridad de salvación depende de mi fuerza, no tengo seguridad de salvación, porque cuando me canse y no pueda superar las tentaciones, se me va a desvanecer todo. Pero si mi confianza no está puesta en mí, ni en mi esfuerzo, ni en mis capacidades, sino que están puestos en que Jesucristo es el justo y yo estoy escondidito debajo de él, entonces ahí puedo tener certeza de que cuando Dios me mira, no me ve a mí, sino que ve a Cristo dándome su justicia. Que el Señor nos bendiga. No sé si alguna duda, alguna pregunta, algo que acotar. Nada. Entonces concluimos. Amén. No, solo a modo de comentario, que a veces entristece mucho ver que esto no,
que cueste tanto entender esto de la salvación. Y uno ve sufrir a muchos creyentes cada día tratando de alcanzar el amor de Dios, el favor de Dios, y, y saber que se habla muy poco de esto, en general, se habla muy poco de esto, y esto hace el camino muy difícil para muchos creyentes. El creer que hay que alcanzar algo y lo otro, el tener siempre la duda si estoy siendo hijo de Dios. Entonces, eh, trae una paz tremenda cuando uno entiende lo que realmente es el sacrificio de Cristo para nuestras vidas. Eso. Amén. Así es. Así es. Yo creo que estos son temas que hay que verlo. Yo hace tiempo atrás, hace un par de añitos atrás, escuché esa predicación de Paul Washer y me hizo mucho sentido cuando él dice que muchas veces se hablan de tantas cosas, pero en la iglesia lo central sería conocer estas doctrinas. O sea, si hay algo que queremos enseñar en la iglesia, debieran ser primero estas doctrinas. ¿Ya? Y como decía él, esto no es cosas que estén al alcance solo para teólogos. O sea, todo cristiano debiera entender estos conceptos: justificación, redención, expiación, propiciación, santificación, glorificación. Son cosas básicas que debiéramos comprenderlas, y que el Señor nos ayude para aprender más de Él en cuanto a esto, y así, como decía la pastora, descansar en el Señor, porque muchas veces tratamos de llevar una carga demasiado pesada, en donde siempre nos vamos a caer, porque por lo que veíamos recién, nunca vamos a ser lo suficientemente justos para poder sortear la justicia de Dios. Necesitamos estar bajo Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, a todos los que han participado. Les voy a sacar una fotito, así que saluden a la cámara, los que puedan, si pueden prender la camarita ahí, para sacar la fotito. Y a la cuenta de 3 voy a sacar la foto. 1, 2 y 3. Ay, me olvidé cómo se sacaba la foto. A ver. Me olvidé cómo se sacaba la foto. Espérenme un poquito. Ah, pero tengo la... No, me olvidé. Había una Control combinación. I. En el Mac. O la otra de grabar que... No me acuerdo. Control I y la otra... no. Aquí la vi. Ahora sí, saluden a la camarita. Ya, Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Que tengan un buen descanso. Y vamos a orar al A Señor futuro para habrá dar. otra clase. Mi hermano, A futuro habrá otras clasecitas, mi pastor, son tan importantes. esperamos a futurito hacer algún otro tallercito. Así que sus oraciones para que podamos tener los tiempos disponibles para hacerlo. Ya. Yo estaba medio complicado porque esta semana me toca salir hacia el norte, voy a andar como 15 días fuera, pero retornando esperamos hacer algún otro taller. Amén. Así que gracias por participar. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar en la presencia del Señor. Padre Celestial,